Buenas tardes. Quisiera dar inicio a al primer panel de exposición de investigaciones de nuestro grupo de investigación, el GIES, Grupo de Investigación sobre Estado y Sociedad, que reúne a distintos investigadores y profesores, estudiantes de posgrado, de pregrado, de diferentes disciplinas, sobre todo de sociología y ciencia política, pero también de psicología, que estamos interesados en abordar los temas de las relaciones entre el Estado y la sociedad en el Perú contemporáneo, pero desde una perspectiva que nos permita conversar también con otros países y con la literatura clásica de esta área temática que estamos intentando desarrollar y abordar. Así que les doy la bienvenida a todos a este primer panel. Este primer panel tiene la idea de enfocarse sobre todo en estas relaciones más macro, de poder entender un poco la relación entre el Estado y algunos actores y sus intereses a nivel un poco más nacional y macro, y el segundo panel que viene después, el cual también los invito a quedarse, está orientado más a entender estas relaciones en el mundo cotidiano y a nivel subnacional. En este panel tenemos 4 expositores que traen, digamos, de distintos tipos de investigación una mirada sobre estas relaciones entre el Estado y la sociedad. Nuestro primer expositor es Eduardo Darján, quien va a exponer sobre los determinantes de acción e inacción estatal, lo que sabemos y la agenda pendiente. Eduardo es profesor principal de la sección de ciencia política del Departamento de Ciencias Sociales. Tiene una maestría en filosofía política por la Universidad de York, Inglaterra, y es doctor en ciencia política por la Universidad de Texas, en Austin. Es un conocido, digamos, investigador, ¿no? Con muchas publicaciones de diverso tipo, ¿no? Así que estamos muy contentas y contentos que pueda estar con nosotros en este panel. La segunda expositora es la doctora Camila Llanela. Ella va a exponer sobre discursos alrededor de la promoción de las asociaciones públicas privadas para mejorar el acceso a los servicios de salud en el Perú. Camila es doctora en psicología por la Universidad de Bergen, en Noruega. Tiene además una maestría de Charité en la Universidad de Berlín, en salud internacional, y es licenciada en psicología por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde actualmente es profesora auxiliar de la Facultad de Psicología, y es directora del Centro de Investigación de Estudios Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales, del CICEPA. Y está asociada también al Center on Law and Social Transformation de Bergen, en Noruega, de donde ha formado parte de varios proyectos. Voy a presentar a todos los investigadores porque luego quisiera que fluya, digamos, las presentaciones. La tercera panelista es la doctora Débora Delgado. Ella va a presentar hoy día sobre estrategias multiescalares, las organizaciones indígenas amazónicas y su influencia en el diseño de políticas de lucha contra la deforestación en el Perú. Débora es profesora asociada de Sociología de la Universidad Católica del Perú, doctora en Sociología y Estudios de Desarrollo por la Escuela de Ciencias Sociales de París y la Universidad Católica de Lovaina, y también, digamos, una conocida investigadora sobre políticas ambientales y climáticas en la Amazonía. Y finalmente tenemos a la doctora Stephanie Rousseau, quien va a presentar
su trabajo sobre populismo y política antigénero en el Perú, de la sociedad civil al escenario electoral. Stephanie es profesora principal del Departamento de Ciencias Sociales en la sección de Ciencia Política, es politóloga, ¿no? PhD de la Universidad McGill, McGill University de Canadá, y ha publicado numerosos artículos en revistas como Latin American Research Review, Latin American Studies. Quisiera destacar, ¿no? Sus libros, sobre todo The Woman's Citizenship in Peru, The Paradox of Neopopulism in Latin America, y es coautora de su reciente libro Indigenous Women's Movements in Latin America, Gender and Ethnicity in Peru, in Mexico and Bolivia. Así que estos son nuestros 4 panelistas. Creo que tenemos una agenda bien cargada, muy poco tiempo para la discusión, así que les voy a dar a cada uno máximo 15 minutos, por favor. Si pudieran hacerlo un poquito menos sería ideal para que nos dé tiempo luego para recibir algunas preguntas tal vez y poder establecer un diálogo. Dejo entonces el panel en manos de Eduardo Dávila. Muchas gracias, Marisa, gracias a mis colegas por la invitación y qué bueno verlos, aunque sea virtualmente. Bien, paso a la presentación para que no se me acabe el tiempo y voy a poner el cronómetro para evitarnos problemas. Bien, lo que quería compartir en este tiempo es un poco lo que he estado haciendo en los últimos años, sobre lo que es la acción e inacción estatal, ¿no? Generalmente pensamos cuando el Estado actúa, pero también es interesante ver por qué el Estado no actúa, ¿no? Por qué el Estado a veces no hace cosas, no hace lo que debería hacer, lo que debería cumplir. Pensemos en 2 ejemplos cotidianos. Hay un montón de esos transportistas que ven en la foto que tienen papeletas y multas que equivalen al precio de 50 combis y siguen circulando sin que se implementen las normas que dicen que deberían estar retiradas del transporte o en el depósito. O pensemos en el caso de la comida chatarra, decisiones que se tomaron para comenzar a regular, controlar lo que es el tema de, bueno, se llama ley de comida chatarra, es más amplio que eso, ¿no? Ley de alimentación saludable, en realidad, pero que tuvo una serie de problemas al momento de su implementación y al momento de decidir qué se iba a aplicar, cómo se iba a aplicar, hasta dónde se iba a aplicar. Son 2 temas en los cuales, si uno dice, acá estamos solamente frente a un tema de, vamos a ver en un momento, de que el Estado no puede poner orden, estaría faltando la verdad, porque hay cosas y formas en que el Estado sí puede poner más o menos orden. Y la idea, lo que intento en varios de estos trabajos e investigaciones es preguntarse por qué, qué es lo que está pasando para que el Estado a veces sí actúe, a veces no actúe. La aproximación dominante de estos temas es una de capacidad estatal. En términos muy simples tenemos un Estado débil, entonces es un Estado que no implementa, ¿no? No lucha para regular las combis porque no tiene la capacidad para hacerlo. Falla al momento de regular lo que es la alimentación saludable porque no tiene la capacidad de hacerlo en forma adecuada. Eso se puede traducir en debilidad, débil autonomía, el Estado puede ser penetrado por corrupción, por sobornos, poca llegada territorial, no tiene cómo implementar esas normas que dice que son generales, hay sitios a donde no llega, ausencia de recursos, el nivel de los funcionarios que se enfrentan a actores privados con mucho más recursos, con funcionarios mejor pagados, con mayor capacidad de acción, burocracias que pueden existir, pero que no pueden tomar decisiones ni empujarlas, etcétera, ¿no? Sería una forma de ver esto. Esta aproximación, sin embargo, tiene varios límites. No es adecuado cancelarla porque hay un problema real de capacidad estatal y va a ser la respuesta en muchos casos, pero hay que meter un poco más de sociedad para entender la acción o la inacción estatal. Hay que ver qué más puede estar detrás de que el Estado actúe o no actúe, ¿no? Y eso va a ser así en toda sociedad, ¿no? En toda sociedad estamos viendo cómo en Estados Unidos en ciertos momentos se aplicaban más duramente las leyes de inmigración y en otros momentos se relajaban más las mismas leyes a veces, dependiendo del tipo de gobierno que estaba en el poder, recientemente con Trump, ahora con Biden, antes con Obama, ¿no? Y es el mismo Estado, la misma sociedad, y de repente algo cambia que hace que se apliquen más algo que en otro momento. Pero acá me estoy centrando en casos en los cuales los estados tienen pues
ciertos problemas de fortaleza, de capacidad, ¿no? Es un poco lo que voy a tratar. No son inexistentes, pero tampoco son fuertes como Alemania, como Estados Unidos. Entonces, una primera literatura que le habla a estos temas es la que se centra en la decisión política, ¿no? Los costos y beneficios vamos a ver cómo los entendemos, de aplicar o no aplicar las normas, ¿no? En algunos casos, y esa es la que trabaja Alicia Holland y otras personas, hay un beneficio de no aplicar la norma. No es solamente que el Estado sea débil, en algunos casos el Estado actúa y sí cumplen las normas. El desalojo de ambulantes con Alberto Andrade en el Perú, por ejemplo, o algo similar pasó en Bogotá. Alicia Holland lo que muestra es que en algunos casos no aplicar la ley es una forma fácil de tener beneficios políticos. Que las personas sepan que no se está aplicando la ley, se le hace saber, ojo, te estoy dejando actuar, ya le llama forbearance, o es algo así como indulgencia, te estoy dejando vender, te estoy dejando robarte electricidad, te estoy dejando, no lo voy a implementar, no voy a tomar control de la norma, y a cambio yo obtengo pues una suerte de beneficio político, ¿no? Aunque también hay algo, ¿no?, de a veces evitar costos, ¿no? No quiero pelearme con los que son mis potenciales votantes, hay un poco también de eso. Otra forma de ver por qué los estados no aplican la ley es por desinterés o por prevenirme problemas. No puede ser tan prevenirme un problema porque ya estamos hablando de un estado débil, pero quienes hemos conversado con burócratas sabemos que a veces les encargan cosas y dicen, no lo voy a mover hasta que sea claro si tengo que mover, porque esto me va a hacer desviar recursos, ¿no? Es similar si uno dijera la conducta anterior, no aplico la ley, pero la motivación puede ser bastante diferente, ¿no? También quién la está motivando. En la primera puede ser más un político, también puede ser funcionarios públicos que tienen algún tipo de relación con actores poderosos, ¿no? En la segunda es más, mira, es más desinterés, ¿no? Mejor no me meto ahí porque mis recursos son limitados, tengo otras cosas que hacer, no me parece prioritario. En resumen, a pesar de que hay una norma, no la aplico. La prueba de que esto no es solamente un tema de capacidad está en el viejo dicho para mis amigos todo y para mis enemigos la ley. Sabemos que los estados en América Latina, cuando quieren aplicar, a veces pueden aplicarlo, ¿no? Y también sabemos que con los estados con frecuencia saben que no van a aplicar las cosas, ¿no? Esas reformas que son lo que le llaman reformas Potemkin, le llaman Brings y Blas, ¿no? Que es, te digo y hago una norma linda sobre reforma judicial, pero en el fondo no la voy a aplicar, ¿no? ¿No? Es como poner una casita de cartón para que todo el mundo crea que he construido casas, ¿no? Y eso es muy común, lo vemos en el Estado con frecuencia, a veces se hacen cosas más como una especie de demostración que quiero hacer algo, pero en el fondo no lo voy a hacer. Y los políticos y funcionarios con frecuencia saben que no lo van a hacer. Pero también hay otra dimensión importante, que es, hay casos en los cuales los funcionarios, los políticos quieren hacer algo, y sin embargo se bloquea lo que quieren hacer. Y eso tiene que ver con resistencia de actores con poder. Es muy importante en los temas de control territorial del Estado, por ejemplo. Yo puedo decir, quiero aplicar estas normas en el territorio, y hay espacios en que puedo y otros que no. Y es clave también ver la sociedad para entender por qué no. El boom de recursos y el incremento de criminalidad o de conductas ilegales o de conductas informales, todos son ejemplos de que puede un Estado tener más recursos, tener más capacidad, incrementar sus burocracias, pero la resistencia social puede ser más grande. Al final les voy a dar algunos ejemplos. Y con frecuencia somos muy duros a criticar a la falta de cumplimiento de los estados, pero nos perdemos de vista que en algunos casos se enfrentan desafíos considerables, muy difíciles de superar, y más si es que son crecimientos de recursos en el corto plazo, ¿no? El incremento del precio del oro, el incremento de actividades delictivas de cierto tipo, a veces puede ser muy rápido, y el Estado más bien se demora en adaptarse, ¿no? Regular el oro ilegal en Colombia y Perú, por ejemplo, ¿no? Primero hay un cierto desinterés. Cuando creció mucho el fenómeno, hubo que hacer algo. En Colombia más por temas de seguridad, en Perú por una serie de mezcla de temas ambientales, de seguridad. Se quiere actuar, pero había actores con suficiente capacidad de resistir y hacer que la implementación sea lenta, problemática, muy diferenciada en el territorio. Acá, ojo, hay diferencias interesantes sobre cómo actúa la sociedad sobre el Estado, ¿no? A veces la sociedad actúa sobre la decisión general, voy a aplicar una norma en forma general,
y a veces la resistencia o el apoyo es más próximo, ¿no? En el punto en que yo voy a querer aplicar la ley, algo puede surgir para limitar que eso suceda. Ahora les voy a poner algunos ejemplos de eso. Y luego, pero también los actores sociales pueden apoyar que se cumpla la ley. Acá está el trabajo de Amengual, que es muy interesante, es lo que llama politicized enforcement, o lo que sería un cumplimiento politizado. Pueden haber actores sociales, generalmente cerca al punto de aplicación de la ley, que ayudan a la implementación de la norma. Por ejemplo, los sindicatos en Argentina, donde hay sindicatos fuertes, se cumplen más las normas laborales, las oficinas de supervisión laboral, o los temas ambientales, donde hay asociaciones fuertes ambientalistas, se cumplen más las normas que donde el Estado en realidad no cuenta con ese tipo de aliados, tanto porque hay una presión para que lo haga, pero también en la propia implementación se puede ver, y eso pues es muy interesante porque uno puede verlo la variación territorial, donde hay más de estas cosas, ¿no? Asociaciones, va a haber mayor implementación, y donde no la haya, menos. Ejemplos, esos son ejemplos de trabajos de Amengual, Baráibar, Fermen, Luna, Urteaga, Alicia Holland, con algunos los he trabajado, en algunos casos, ¿no? El oro en el Perú, que les decía, ¿no? Presiones para la aplicación de las normas de la Sociedad de Minería y otros grupos ambientalistas, en forma general, pero resistencia cerca al punto de aplicación, ¿no? Se bloquea la implementación. En Bolivia hay una presión de sindicatos, asociaciones, agrupaciones, arriba, en la parte general de la implementación. En Bolivia tienen mucho peso los aliados del MAS vinculados al tema minero, entonces no se aplica la norma. O sea, no se desarrollan normas que quieran ser implementadas. Están ahí, pero no se implementan. El tema de la construcción en el Perú, los sindicatos de la construcción. Hay un apoyo difuso a la implementación de CAPECO y otras organizaciones, quieren que se aplique la norma para que se regulen esos sindicatos ilegales, y también hay apoyo próximo a la implementación. A veces las propias constructoras se acercan y apoyan a la información a la policía para que regule estos sindicatos, pero también obviamente hay resistencia, hay formas de resistencia a nivel de los propios sindicatos, estos ilegales. Los fabricantes de ladrillos en Córdoba, es un trabajo de Amengual, no hay ni presión ni a favor en contra de la aplicación, ¿no? No hay nada acá. Entonces, básicamente, nadie le interesa el tema, y no da la casualidad, es un área donde están trabajando migrantes, no son votantes, no hay mucho interés político, entonces el Estado simplemente mira de lejos y no pasa nada. O sea, ningunea el problema. Y el tema del medio ambiente en Santa Fe, por ejemplo, no hay leyes fuertes ni apoyos claros para la implementación de forma general, pero sí a nivel local dependerá de estas asociaciones para que se dé, ¿no? Que les comentaba antes. No conozco un caso para una presión general contra la aplicación que a su vez tenga cierta resistencia que lleve a la implementación, pero bueno, es un caso que sería interesante discutir, ¿no? Hacia futuro, ya para terminar, creo que es un tema muy importante porque a veces los científicos sociales no me creen cuando yo digo esto, pero cuando uno va al mundo de políticas públicas y del derecho, con suma frecuencia, todavía estamos discutiendo mucho normas y reglamentos, pensando que las cosas que se deciden se van a aplicar. Y es una mirada, pues, que creo que, como ha quedado claro, es bastante ingenua. También hay un tema enorme por ver, ¿no? Y no solamente vinculado a capacidades del Estado. Hay una primera dimensión que es qué Estado tienes para implementar aquello que estás adoptando. En algunos casos, el tipo de requisitos que se ponen en las normas con estándares internacionales son claramente excesivos para un Estado como el nuestro, ¿no? Por ejemplo, regulaciones de la Ley de Alimentación Saludable, el solo formularlos como se formularon, la vigilancia cerca a los colegios, sabemos que no se van a implementar. Pero también hay factores políticos y sociales que necesitan ser evaluados al momento de hacer las normas y pensar su implementación, ¿no? Hay toda una agenda pendiente para ver más temas, todo lo que es los temas que trabaja Maritza con respecto a drogas y las diferentes asociaciones en el territorio, a favor o en contra, temas de seguridad, temas de todo tipo, de todo tipo, que ayudan a entender mejor varios fenómenos, incluso algo que trabajamos con Stephanie hace tiempo, que es la propia construcción de capacidad del Estado más o menos rápida, ¿no? Un tema se politiza, hay presiones sociales, hay escándalo político, hay costos políticos, y el tema de violencia contra la mujer puede ganar fuerza
y a su vez capacidad estatal, más recursos para atender el problema, ¿no? Entonces hay que pensar mucho más cómo incorporamos esas dimensiones en nuestra forma de hacer y debatir la política pública en términos más prácticos. En términos teóricos hay que también comenzar a ver en forma más fina, que tal vez lo que hago yo, porque a veces corro un poco a la hora de terminar estas cosas, que es, bueno, están muy unidos en realidad. ¿Cuánto es desinterés por costos, por el temor? O sea, ¿cuánto de esto no nace tal vez de una propia debilidad estatal previa? Que dices, no, no estoy interesado, porque en el fondo sabes que ni siquiera lo vas a hacer. Y creo que con trabajo más etnográfico, más cuidadoso, se puede distinguir mejor alguna de estas cosas, ¿no? Si es muy alto, por supuesto, ya hablamos de un estado débil, esa es otra cosa. Pero sí creo que podemos mirar todavía bastante más qué motivaciones hay, qué tipos de presiones hay, cuándo hay interés o desinterés para que los estados hagan cosas. Eso, muchas gracias, es lo que tenía que compartir. Muchas gracias, Eduardo. Muy interesante. Creo que dejas en la mesa, digamos, toda esta perspectiva de cómo entender la capacidad estatal. No puede solamente entenderse desde el Estado, sino que hay que entender el entorno y las relaciones del Estado con ese entorno, actores, estructuras, incluso coyunturas particulares. Y esta idea de ingenuidad o astucia, ¿no? Ingenuidad de que la ley se va a cumplir, o astucia más bien de cómo hacer más bien para evadir la ley, ¿no? Creo que acá hay varios elementos ahí interesantes. Entonces dejo ahora a Camila, quien es nuestra segunda panelista. Gracias, Marisa, y gracias a todos por la invitación. Me voy a acordar un poco a la presentación de Eduardo, un poco para hablar de esta ingenuidad o astucia, para presentar el tema que quiero trabajar acá con ustedes esos días, que es el tema de los discursos alrededor de las relaciones público-privadas en salud. Entonces, este es un proyecto, este es un paper que he estado trabajando con Mariana Salas, y es parte de un proyecto más grande que estamos haciendo con algunos colegas de Reino Unido y de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y lo que queremos hacer nosotros en nuestro paper es entender cuáles son los discursos que están atrás de la promoción de las relaciones público-privadas en salud. Porque tradicionalmente las relaciones público-privadas en el Perú sobre todo han estado relacionadas, y en América Latina, a infraestructura, algunos servicios, pero las relaciones público-privadas también son promovidas para brindar ciertos servicios como salud y educación, con la idea de que pueden garantizar, facilitar el acceso geográfico a los servicios de salud. En esa medida, lo que se dice es que entonces que las relaciones público-privadas, y además se ha metido en la agenda de desarrollo sostenible, la participación privada para lograr las metas de desarrollo sostenible, porque es un mecanismo que se entiende que puede ayudar. Pese a que se promueve a nivel internacional y a nivel nacional, todavía hay poca evidencia de que verdad las relaciones público-privadas en temas como educación y salud puedan garantizar esta mejora y lograr estos objetivos de desarrollo sostenible, que implica también la cobertura universal en salud. Y hay algunas posturas más críticas que dicen que relaciones público-privadas que podrían más bien generar mayor inequidad, porque hay imperativos comerciales que pueden de alguna manera restringir la oferta de ciertos servicios, o justamente no brindar la atención a poblaciones que, digamos, no son tan buen mercado, y que por eso se podría aún más hacer las brechas más grandes, y el acceso aún más inequitativo. Y además, lo que se dice es que no tenemos todavía data que pueda dar cuenta de la efectividad, más que alguna data anecdótica, de algunas experiencias, que dé cuenta de si son fuertes, si son buenas, cómo es que actúan y qué se puede hacer para mejorar. Entonces nosotras, reconociendo además de la importancia que tienen los medios de comunicación, en específico la prensa escrita, en
el encuadre de los debates sobre la privatización y el encuadre también de los debates sobre temas que son intereses de algunos sectores políticos, que sabemos que la prensa escrita es un espacio en el cual las opiniones se vierten, se presentan, es un espacio de disputa para diferentes actores interesados en estos temas. Decidimos diseñar un estudio que quisiéramos que contribuya a mejorar la comprensión de los argumentos, las evidencias que utilizan los actores involucrados en la promoción de las relaciones público-privadas en el sector salud en el Perú. Y de manera secundaria, dentro de lo que estamos viendo, es además ver si que los temas de accesibilidad geográfica, que supone que están al centro de las relaciones público-privadas, se toman en cuenta al momento de presentar estos discursos. Y además, hablar también de la garantía del derecho, que digamos que está muy metido en algunos documentos de política pública, pero que no sabemos si esto además se explica cómo se va a lograr la garantía del derecho a la salud en la promoción con las asociaciones público-privadas en el sector salud de Perú. Hay un tema con infraestructura en el Perú, en salud sí, creo que lo del COVID lo ha demostrado, pero es una situación que venía de antes, que es una situación que ya está detectada de antes y que varios estudios lo muestran. Nuestra atención primaria, sobre todo nuestra atención primaria está mal. Ha habido como un desarrollo que se basa todavía en crear grandes hospitales un poco desconectados de lo que puede ser la atención primaria, esos centros y puestos de salud que son donde uno, en primer lugar, uno llega porque es lo que te queda más cerca y donde deberías acudir cuando te sientes mal. Son deficientes, no cuentan con médicos, no cuentan con internet, es decir, que se puedan hacer consultas telemedicina es todavía muy lejana. Y si vemos también en complejidad de cuidados, y creo que el COVID lo ha demostrado, estamos por debajo de la región. Entonces, no teníamos camas de cuidados intensivos y por eso también es en parte cómo nos ha ido con la situación del COVID. Y todo esto hace pues que las personas, pese a contar con un seguro nominalmente, como el SIS, las personas más pobres, y en general todos, la clase media alta, no vamos necesariamente a un médico cuando nos sentimos mal, sino que optamos por ir a una farmacia a comprar algo, y el gasto de bolsillo en el Perú, pese a que la cobertura del aseguramiento crece, la gente todavía en el Perú gasta mucho de manera de dinero que tienes, para poder cubrir tus necesidades de salud. Y eso es algo que hay que mejorar. Entonces, sí hay una preocupación y que si las APPs pueden mejorar esto, es algo que necesitamos explorar y es una propuesta que es válida y que hay que entender mejor cómo es que podría funcionar, si es que funciona, ¿no? Entonces, con este fin nosotros hicimos una búsqueda de noticias y columnas de opinión publicadas en Gestión. Y decidimos Gestión porque es un periódico que sobre todo ve cuestiones relacionadas a negocios, empresas, a temas económicos. Del 2016 al 2020, porque digamos que en el 2016 cuando hay toda una coyuntura política que hablaba mucho sobre las asociaciones público-privadas, y analizamos dentro de estas columnas, hicimos primero una búsqueda de todo lo que tuviera que ver con salud, y bueno, se nos colaron algunas cosas que no necesariamente eran relacionadas a salud, pero algunas columnas que hablaban de relaciones público-privadas en general. Entonces tenemos una base de datos de 1280 noticias, columnas de opinión, reportajes, entrevistas a expertos, que hemos tratado de identificar dentro de estos momentos claves que se relacionan a ciertos momentos claves de debates de la coyuntura nacional. En un segundo momento lo que hemos hecho es escoger solamente las columnas de opinión que tengan que ver con las relaciones público-privadas, porque queríamos ver quiénes eran los actores que están hablando sobre esto. Y lo que encontramos es que hay diferentes actores, los dividimos en tres grandes grupos, que son los grupos principales, que son empresas privadas, miembros de la academia, y finalmente representan los ministerios, que nos pareció interesante porque además hay como mucho cambio de sombrero, ¿no? Entonces ahí firman como exministro, pues parte de una consultora,
y que están presentando el debate y hablando sobre todo promocionando las relaciones público-privadas en salud. Y luego tratamos de ver cuáles son los temas que salen, y lo que encontramos es que hay como mucha crítica a esta ineficiencia del Estado, pero esta crítica no está amarrada a una idea. Entonces, ya, si el Estado es ineficiente, entonces, ¿cómo va a ser para poder regular estas relaciones público-privadas? Y también mucho discurso de que hay que salvar a la inversión privada. Lo más explícito en relación a asociaciones público-privadas en salud es que se presentan como una solución, y en el contexto de COVID encontramos que los discursos se encuadran en los mismos temas, sin una mirada muy crítica a cuál fue la participación de lo privado y cómo se podría regular mejor lo privado en una situación de crisis donde necesitabas una respuesta rápida y que permita una mayor acceso a los servicios sin costos excesivos que lleven a la población a la pobreza. Y lo que encontramos que además es que en estas columnas de opinión, si bien se habla del derecho a la salud, no se explica cómo las relaciones público-privadas contribuyen al derecho a la salud. Se habla de experiencias exitosas, pero no es claro por qué son exitosas. Entonces, por ejemplo, se haga una experiencia, las experiencias de APPs en salud en el Perú, sobre todo están con salud, son experiencias que tienen 8 años, por ejemplo, en el Callao, con la entrega de medicinas, pero no se explica por qué eso no puede llegar a nivel nacional, por ejemplo, ¿no? O cuestiones de inequidad, o sea, ¿cómo puedo yo tener a un sector, a los asegurados, recibiendo una atención especial por esta APP, que cualitativamente la atención que reciben es diferente a los asegurados que no viven en esa zona, que viven, digamos, en otro distrito de Lima o en otra región? Entonces, ¿cómo estamos justificando estas acciones público-privadas que son como pilotitos, que se han mantenido muchos años en la inequidad del acceso y el tipo de atención que está recibiendo las personas, que de alguna manera es una de las críticas que se hacen a las acciones público-privadas? Tampoco queda claro cómo es que van a reducir las brechas en atención de la población rural, que es donde estamos muy preocupados porque es donde tenemos un gran problema en el Perú, ni tampoco cuál es el rol del Estado. Entonces tengo estas experiencias exitosas, entonces ¿cómo hago como Estado para promocionar o regular o marcar la cancha para que, si estamos hablando de esto, tenía que tener una dirección a reducción de brechas de atención en zonas rurales, por ejemplo? Entonces lo que encontramos es que se promueve, se habla de esas experiencias exitosas, pero sin evidencia en verdad que sustente, digamos, el marco general que dice esto es mejor porque va a reducir las brechas. No tenemos evidencia, ni las personas que lo defienden, de que realmente nos vaya a llevar a reducir estas brechas y que permita realmente mejorar el acceso a la salud en el Perú. Y ahí yo lo dejo porque son esto ya cuestiones muy preliminares y que discutiré más, espero discutir más en el futuro. Muchísimas gracias. Gracias, Camila. Interesante caso. Creo que conecta muy bien con lo que estamos discutiendo, ¿no? Y me gustó tu última pregunta. ¿Qué es lo público de estas asociaciones público-privadas, ¿no? ¿Cómo funciona lo público y cuál es el objetivo de lo público, ¿no? Creo que me quedo un poco con esa reflexión hacia el final que podemos tal vez retomar en la discusión luego que terminemos, digamos, con las presentaciones. Y ahora entonces le doy el pase a Débora. Hola, gracias por esta oportunidad de compartir investigaciones en curso. Siempre es muy interesante escuchar a los colegas con los que compartimos algunos enfoques y sobre todo ver como investigaciones empíricas desarrollándose. Yo voy a intentar presentarles lo que estamos trabajando desde un proyecto de investigación que llevamos a cabo con la Universidad Católica de Lovaina, de
cool, o sea, no la que habla francés, sino la que habla flamenco, en torno a la participación de los pueblos indígenas en el diseño de la política de reducción de emisiones debidas a la deforestación en el Perú. Y bueno, ese es el título provisional, Desafiando la autoridad estatal y el poder jerárquico, un estudio de caso de la participación de pueblos indígenas amazónicos en el Perú. Entonces, la estructura es una introducción, la propuesta de investigación, los resultados y las conclusiones. Este paper ya está terminando, la primera autora es Liliana Lozano, y bueno, es parte del proyecto de investigación que estamos haciendo, que se llama así, Triggering Sustainable Development and Social Inclusion Through Community-Based RED in the Peruvian Amazon Forest. Uno de los resultados es generar justamente una propuesta alternativa de mapeo que es un poco complejo, pero que parte de los planes de vida para responder al tipo de diseño que se ha venido implementando en el Perú para reducir la deforestación principalmente el bosque amazónico, que es la mayor parte del bosque en el Perú. Y bueno, es un proyecto que tiene objetivos académicos de desarrollo y también de recomendaciones de políticas. El objetivo académico incluye desarrollar capacidades en universidades amazónicas, y las dos con las que hemos trabajado estrechamente son San Martín y las regiones San Martín y Loreto, es la Universidad Nacional de San Martín y la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Entonces yo me voy a enfocar en esta presentación en uno de los papers que hemos desarrollado, que se centra en la participación nacional de los pueblos, las organizaciones representativas de los pueblos indígenas amazónicos peruanos. Bueno, la política que analizamos ¿no? Tiene una justificación global, ¿no? Que es que los bosques representan el 30% de la tierra, garantizan tanto bienes como servicios ambientales, ¿no? Dentro de esa problemática estamos hablando principalmente de los bosques tropicales, y porque los bosques más extensos no son los tropicales, y dentro de los bosques tropicales, el 16%, no, perdón, en general en los bosques del mundo, el 16% está en manos, de alguna u otra manera, de pueblos indígenas que garantizan una mejor conservación y algo que se entiende como una suerte de frontera viva, y así se argumenta en el espacio internacional. A la vez que este discurso de la pertinencia de los bosques crece, también crece la preocupación global por reducir la deforestación, y se la asocia a diferentes espacios de negociación de coordinación de política a nivel global, que ustedes conocen bien. RED corresponde al marco de la Convención de Cambio Climático, ¿no? Figura en sus artículos, y se le asocia también a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como, bueno, se partió de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Ya, entonces aquí vamos más a apoyarnos en las investigaciones de este panel, ¿no? Hay una relación que queremos analizar entre el Estado, la comunidad y el mercado. O sea, los tipos de acuerdos de gobernanza que podrían ocurrir y que involucran a las organizaciones indígenas, y la estrategia que nos llama la atención. Entonces, podemos encontrar ejemplos de cogestión con las comunidades y el Estado, como ocurre, por ejemplo, con la pesquería comunitaria, o también con las reservas comunales. Hay ejemplos para este tipo de políticas ambientales de alianzas público-privadas. La mayoría de los proyectos RED son alianzas público-privadas, pero también ocurren con las concesiones madereras y mineras. Y luego hay estas alianzas privadas sociales, ¿no? Que son de privado a privado, que es la aspiración de los pagos por servicios ecosistémicos, como el secuestro del carbono, pero también como el ecoturismo.
Red tiene toda una historia, hay muchos papers escritos sobre esto. A nosotros lo que nos interesa resaltar es el rol de los pueblos indígenas. O sea, el rol no es una buena palabra porque es un poco traducido, pero es su posicionamiento frente y su agencia frente a lo que vino ocurriendo, ¿no? O sea, parte del 97, en donde no se hablaba de degradación. A partir de Bali se empieza a demostrar que hay un modelo de acumulación por despojo que se va construyendo dentro de las políticas de control de la deforestación. A partir del 2016 ya se asienta el contradiscurso de Red y se absorbe. Entonces ya no hay, o sea, se cala el discurso de no rights, no red, ¿no? Si no se reconocen los derechos, no podrán haber políticas de control de la deforestación, y esto se reconoce en Cancún, en la conferencia de las partes de cambio climático en el 2016. En el 2019, en Varsovia, ya se tiene un modelo político completo de qué cosa va a ser red a nivel global, y ese es el modelo que pasa a la COP de París. Nosotros nos interesa el caso peruano, nos parece que es un caso del cual podemos aprender mucho en términos de cuál es la agencia de los pueblos indígenas y de sus organizaciones de representación política. El caso peruano tiene una serie de características interesantes que ustedes ya conocen, ¿no? Un bosque tropical, o sea, el 60% del territorio peruano puede ser clasificado como amazónico, ¿no? Una alta tasa de deforestación que sigue creciendo. Y bueno, una respuesta institucional heterogénea y una presencia de múltiples actores, una tendencia a la descentralización, pero también una tendencia a la recentralización. O sea, la gestión forestal se descentraliza, pero el desarrollo de las políticas de reducción de la deforestación más bien tiene un enfoque centralizado en su inicio, ¿no? A partir del 2002, hasta que en el 2016 o sea, en el 2002 aparece este esquema descentralizado de gobernanza forestal que parte de la ley forestal del 2002. Hay conflictos, hay confusión, y el desarrollo de red más bien demuestra un enfoque centralizado en manos del MINAM, en manos del ministerio, del ente rector. Esto tiene toda una historia que podemos hablar mucho rato de cuando aparece el Programa Nacional de Bosques y Cambio Climático, el PNCBCC, que hay una tensión ahí sobre el hecho de que red se diseña en el Perú con un enfoque centralizado. Y efectivamente su espacio de diseño se convierte en un nuevo campo de negociación para las relaciones entre los pueblos indígenas y el Estado más ampliamente. Y encontramos que si bien hay muchos papers sobre la investigación, los enfoques de gobernanza que se han generado en el Perú sobre red y sobre la efectividad que pueden tener, hay pocos estudios sobre cuál es la participación de los pueblos indígenas a escala nacional en su negociación. Por eso nos preguntamos esto: ¿cómo ellos se involucraron en adaptar, ¿no? Lo que era red a nivel nacional, esta tensión que se genera a partir de la recentralización de la gestión forestal en manos del MINAM, con los nuevos fondos y la nueva tensión que hay a partir de la introducción de red, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los pueblos indígenas al respecto? Consideramos pues que desafían, ¿no?, la política propuesta por el Estado peruano, y lo hacen a partir de una estrategia multiescalar. Entonces, para acercarnos a esto, nuestra aproximación teórica se centra bastante en la gobernanza socioecológica que propone Moulaert, y lo que trabajamos sobre todo es esta idea de scale jumping y del análisis de discursos y prácticas que propone Jessop viniendo de la economía política, ¿no? Política cultural. Entonces, ¿qué intentamos hacer? Traer la literatura de scale jumping y la de Jessop en torno a la economía política cultural a un enfoque de gobernanza socioecológica que ya tiene todo un desarrollo que nos interesa, digamos que, poner en diálogo.
La metodología que seguimos es una cualitativa, con una extensiva análisis de documentos, muchas entrevistas y sobre todo una experiencia de todos los investigadores de conocer muy bien el contexto, ¿no? Y bueno, se hizo también en varios lugares, ¿no? En Lima, en San Martín y Loreto, y durante las negociaciones. Bueno, ¿cuáles son los actores que encontramos acá? Porque a partir del enfoque que estamos abordando es muy importante identificarlos. El Estado, los pueblos indígenas y la cooperación internacional son como los grandes tres tipos. Dentro de ellos, ¿no?, están diferentes organizaciones que nos interesa seguir. Bueno, entonces a grandes rasgos voy a pasar rápido porque el tiempo no es muy amplio, pero también tienen una historia, ¿no? Van generándose en momentos distintos, mayor participación, por ejemplo, de ONAMIAP o CONAP en un momento es más alta, y luego más bien es AIDCEP, ¿no? AIDCEP es el actor que siempre está presente. Y igualmente la cooperación, el discurso es más influenciado en algunos momentos por la cooperación alemana y luego con mucha claridad por la cooperación noruega, y lo mismo ocurre con el banco, el banco y la convención. Bueno, entonces ahora vamos al análisis de lo que vemos, ¿no? En el caso del Perú, es interesante que se identifiquen claramente una estrategia, que se identifique un sistema de monitoreo y se identifiquen los motores de la deforestación y una línea de base. Sin embargo, hasta el momento no hay un sistema de salvaguardas, cuando esto era un requisito de la primera etapa, ¿no?, de la estrategia, cómo se presenta a nivel global, ¿no? Como se le pide el Banco Mundial, la propia convención lo deja un poco amplio, pero lo especifica, que hay que tener salvaguardas, ¿no? Eso es lo que les decimos en 2016 en Cancún. Sin embargo, en el caso del Perú esto no ocurre, ¿no? ¿Qué ocurre? Hay cambios institucionales que Red trae, ¿no? Se priorizan más aspectos técnicos que preocupaciones de equidad. Del lado de la gobernanza hay un cambio hacia una mayor participación, más transparencia, más flujo de información, a partir del plan de participación y compromiso de los grupos de interés en el 2013. Sin embargo, no se llega a establecer un sistema, que es lo que la política requiere. Encontramos que el encuadre del problema se centra en la agricultura, y el encuadre de la solución en la planificación territorial, la asignación de derechos de uso de la tierra, y una titulación que se centra simplemente en la titulación comunal, con todo lo que esto implica, ¿no? Ahora no tenemos tanto tiempo para hablar de eso, pero eso es claramente la opción que toma el gobierno peruano. ¿Qué hacen los pueblos indígenas frente a esto? Hay un elemento que analizamos, que es la construcción de narrativas, ¿no? La apuesta, digamos, del encuadre de la narrativa es que se puede hacer un red indígena amazónico, y que esto puede ser una política pública y un programa nacional. Entonces, que se centra más bien en los derechos indígenas, en la justicia ambiental, y en los actores indígenas como actores políticos, ¿no? Entonces, esta es el desarrollo de una narrativa que infunde una racionalidad indígena en el diseño de red, y privilegia este marco, ¿no? No es la narrativa de la titulación a nivel comunal, ni los contratos entre el Estado y la comunidad. No, es algo mucho más amplio. Es el Estado reconociendo a los pueblos y infusionando de la lógica de los pueblos la estrategia, ¿no? Esa es la narrativa que generan las organizaciones. Y otro elemento importantísimo es la estrategia del salto de escala, que es lo que nos permite ver justamente nuestro marco teórico, que es utilizar las plataformas que justamente Red proporciona. A lo largo del tiempo se acentúa esto, para saltar de escala. Entonces tienes una plataforma dirigida por el Estado, pero también las plataformas multinivel, que son las que corresponden a la convención, y también una representación indígena que ocurre a diferentes niveles, ¿no? Esta es una participación política en el proceso deliberativo.
Pero también el salto de escala ocurre en la confrontación, en donde la protesta pública no solamente se hace frente al Estado Nacional, sino también frente al gobierno regional y frente a los agentes que son transnacionales, ya sea la convención como un actor de coordinación internacional, como el Banco Mundial, como un actor que coordina más bien la cooperación inter y transnacional. De eso hay varios ejemplos. Débora, disculpa, te quedan casi nada, un minuto. Ay, perdón. Ya, entonces se generan muchas alianzas que también tienen una característica multipolar. Y se propone, ¿no?, una estrategia para salir de una tendencia de larga data, ¿no?, de trabajar con los pueblos indígenas. Los resultados son nuevos modelos de coordinación, en donde no me voy a centrar y voy a pasar a las conclusiones para aprovechar mi último minuto. Entonces, RED ha sido fundamental para el Estado y para los pueblos indígenas. Ha generado un espacio de renegociación que para el Estado proporciona nuevos medios de ejercer control sobre los sistemas de recursos, ¿no? Nos referimos a los recursos que se entran al sector ambiental. Y la adaptación de RED en el contexto nacional ilustra los cambios en las geografías de la gobernanza ambiental y muestra una ruptura en la naturaleza jerárquica de las estructuras estatales que se han generado en el Perú para negociar con los pueblos indígenas. Entonces, hay una mayor movilización de intereses políticos indígenas. La autoridad estatal ha sido desafiada a partir de procesos de reestructuración que los pueblos indígenas han usado de los espacios disponibles para participar, ¿no?, confrontándose y usando los que ya existían. Sin embargo, al participar en esas plataformas, los grupos indígenas le brindan legitimidad al Estado. Entonces, observamos que RED ha representado un nuevo campo dentro de la historia de conflictos en donde las ontologías y los intereses políticos indígenas han encontrado un espacio para desafiar la autoridad estatal, y sostenemos que RED ha reformulado el papel de los grupos indígenas al reconocer su potencialidad para dar forma a las relaciones globales y locales gracias a su capacidad para elevar voces y narrativas y prácticas en diferentes escalas. Bueno, eso es todo. Hemos trabajado con estas organizaciones, si no hubiera sido imposible, y gracias. Gracias a ti, Débora, muchas gracias. Creo que muy interesante traes el tema de las fuerzas globales, ¿no? Y cómo de alguna manera el Estado no está, la capacidad del Estado no podemos solamente evaluarla desde el ámbito nacional, sino de cómo estas fuerzas globales reconfiguran sus relaciones nacionales al interior con diversos actores, como pueden ser los actores indígenas. Y creo que conecta mucho también con la presentación de Camila y de Eduardo en relación a cómo se configuran, digamos, estos procesos de negociaciones pública-privada. Tú hablas también privado-social, ¿no? Me parece muy interesante, digamos, pensar estos temas de manera conjunta. Pero le doy paso, estamos con el tiempo bastante justo para poder tener un espacio de conversación, así que le doy el paso rápidamente a Stephanie Rousseau. Gracias, Maritza. Bueno, es un gusto compartir este panel con mis colegas, con quien tenemos intercambios siempre muy interesantes. Voy a compartir la presentación que alisté. Bueno, esta presentación, lo siento. Esta presentación se basa en un artículo, bueno, una investigación que se hizo un poco antes de la pandemia, terminó durante la cuarentena, y en base a eso he podido escribir un artículo que, bueno, está en proceso de evaluación. Básicamente la idea es trabajar sobre lo que desde hace unos años se llama en la literatura la política antigénero, que es una dinámica política nueva, entre comillas, a nivel
global, porque no solamente se da en Perú, sino en muchos países de América Latina, muchos países de Europa, ¿no? Y hasta cierto punto también en América del Norte, bueno, obviamente en Estados Unidos. Entonces, es una nueva vertiente de una política conservadora o, digamos, de extrema derecha en ciertos casos, pero tiene características propias. ¿Por qué? Porque se trata básicamente de centrar el conflicto alrededor de un concepto, una categoría, que es la categoría de género, ¿no? Entonces, más allá de ser, digamos, una serie de movilizaciones en contra del aborto, en contra de la contracepción, en contra del matrimonio igualitario, ¿no? Ahí lo que logra juntar varias de estas causas propias de muchos sectores conservadores, es una crítica al concepto de género, ¿no? Lo que se ha entendido en varios países de América Latina como la ideología de género, ¿no? Es decir, el concepto que manejan los grupos que están detrás de la política antigénero es el concepto de ideología de género. No voy a entrar a explicar este término por cuestiones de tiempo, pero brevemente para presentarles el argumento que elaboró en este artículo, lo que propongo es utilizar el concepto de populismo para entender el fenómeno de la política antigénero y entenderlo en su forma extensa, es decir, más allá de la dinámica que encontramos en la sociedad civil, es decir, en la movilización de varios tipos de actores religiosos, de actores seculares también, digamos, organizaciones afines a ciertas iglesias que se movilizan. También lo que propongo es, digamos, una mirada que no se centra en la difusión de la política antigénero a nivel transnacional, ¿no? que es otro eje de análisis de este fenómeno, ¿no? Porque encontramos efectivamente en los últimos 10 años una difusión de códigos similares en muchos países. Tampoco pretendo, digamos, ceñirme a lo que se ha hecho desde una perspectiva sociológica más centrada en entender la dinámica de competencia entre iglesias católicas y evangélicas, y tampoco centrarme en lo que podemos llamar el lobby sectorial, ¿no? Es decir, cómo ciertos temas generan cierto tipo de interacción y alianzas entre actores dentro del Estado y fuera del Estado, ¿no? Lo que me interesa aquí es proponer otra mirada sobre la política antigénero para poder explicar mejor, desde mi punto de vista, la gran acogida, la gran influencia de la política antigénero en el escenario político en Perú en particular, ¿no? Pero también en otros países de la región, ¿no? Entonces propongo que es un concepto que nos ayuda a entender por qué, en base a una serie de ideas claves,
la política antigénero logra difundirse a nivel mediático, a nivel del Estado, de la sociedad civil, ¿no? A una escala mucho más grande que la que podríamos predecir si solo nos centramos en el rol de la religión, digamos, tradicionalmente o incluso más recientemente en la sociedad peruana, ¿no? Entonces, me parece que el populismo ayuda a entender la popularidad, digamos, de la política antigénero y por qué logra pasar de una escena esencialmente social, civil, a una escena política electoral, ¿no? Entonces, bueno, tampoco voy a detallar mucho lo que la mayoría de nosotros hemos podido apreciar en los últimos años, ¿no? Es decir, cómo la política antigénero empieza, bueno, a través de campañas como Con mis hijos no te metas, ¿no? Y muy rápidamente coincide, digamos, con la elección, temporalmente con la elección, las elecciones del 2016, y incluso durante la campaña de segunda vuelta se crean alianzas bastante durables entre el Partido Fuerza Popular y diferentes sectores que manejan o que han introducido, digamos, la política antigénero en el Perú, ¿no? Entonces, este periodo de gobierno del 2006 hasta el 2020 es uno, bueno, en la que, como hemos visto, donde hay un conflicto muy, muy intenso, inédito, podríamos decir, entre el poder legislativo y el ejecutivo, y la cuestión de la educación, y en particular de la introducción del concepto de género y de identidad de género en el currículum escolar, es uno de los focos de este conflicto, ¿no? Entonces, bueno, hemos visto varios ministros renunciar o ser objeto de censura o de intentos de censura, y también hemos visto diferentes proyectos de ley propuestos para prohibir el uso del término género en la política pública, ¿no? Básicamente prohibirlo. Entonces, de este escenario en donde desde la sociedad civil ingresa al campo de las relaciones institucionales entre estos dos poderes, vemos que luego en el 2021 ya se vuelve aún más importante, es decir, desde la formación de un nuevo partido de derecha, bueno, digo nuevo porque sí, efectivamente es nuevo, pero hay que entender que sus raíces se ubican en el Partido Solidaridad Nacional, ¿no? Entonces tampoco es totalmente nuevo en ese sentido, pero ahí vemos claramente que este repertorio, ¿no? Discursivo en contra del concepto de género, mueve no solamente al líder del partido, como también a muchos de los candidatos al Congreso de este partido, ¿no? Entonces basta revisar la lista de Renovación Nacional para ver que realmente hay una inclusión muy fuerte de estos líderes directamente en las listas de candidaturas, ¿no? Cosa que no había sucedido antes, con ciertas excepciones, ¿no? La más conocida es la de Julio Rosas, ¿no? Que es el padre de Cristian Rosas, el líder de Con mis hijos no te metas. Ok, entonces el populismo.
¿Cómo nos ayuda a entender este fenómeno? Bueno, primero utilizo una perspectiva ideacional sobre el populismo. Hay todo un debate semántico, teórico, acerca del populismo, que no voy a resumir aquí, pero básicamente la perspectiva ideacional considera que el populismo es un fenómeno ideológico, pero con un rango, digamos, de elaboración conceptual bastante sencillo, ¿no? Basado claramente en la elaboración de una polarización, ¿no? De un conflicto polarizado entre dos grandes grupos, ¿no? El pueblo y su enemigo o sus enemigos, ¿no? Y esta visión del populismo, esta perspectiva, nos permite ver que puede combinarse con otras ideologías, ¿no? Por eso está claro que el populismo puede ser más de izquierda, más de derecha, ¿no? Por lo tanto, más o menos conservador a nivel de diferentes temas, por ejemplo, de orden moral, ¿no? Entonces, bueno, lo que hago en este artículo es hacer un análisis de contenido, de entrevistas, discursos de líderes de la política antigénero, para mostrar que utilizan un código que es de manera muy importante el mismo código populista que hemos podido observar, ¿no? A lo largo del siglo XX y en las primeras décadas del siglo XXI en diferentes casos, ¿no? Entonces, para solamente dar las grandes líneas de este análisis, ¿no? Se describe a la ideología de género como una nueva forma de imperialismo que origina en los países del norte, países ricos económicamente, pero que moralmente están fracasados, ¿no? Y por lo tanto se inscribe en la voluntad de controlar a los países del sur, mantenerlos sometidos, mantenerlos débiles, ¿no? Porque se elabora una idea sobre los peligros de la ideología de género, no solamente a nivel moral, sino a nivel de todo el tejido social y por lo tanto eventualmente sobre la potencia económica. También se hace una crítica de las grandes organizaciones internacionales, ¿no? De todo el tema de la condicionalidad que suelen imponer a los países del sur, ¿no? Pero esta vez en clave de cómo el género se ha vuelto una exigencia, una obligación para los países del sur, y básicamente se opone esta visión, ¿no? Del género como una ideología creada afuera, en el norte, ¿no? Se opone a la identidad del pueblo peruano, ¿no? De la identidad nacional. Entonces, ¿quiénes son los enemigos? Son los países del norte, sí, pero más claramente, porque obviamente es mucho más potente que el enemigo sea identificable también adentro del país, ¿no? El enemigo entonces es un grupo social de élite, ¿no? Que son los caviares, ¿no? Entonces no voy a explicar qué son los caviares, porque la mayoría de ustedes ya lo saben, ¿no? Y en particular los tecnócratas caviares, que son los que han hecho posible el ingreso del concepto de género en el Estado y la difusión del concepto de género en diferentes tipos de políticas públicas, ¿no? El campo de la educación siendo un ejemplo muy crítico para los antigénero.
Lo que entonces corresponde hacer para solucionar el problema es que se debe visibilizar que esta política basada en el género del Estado peruano va en realidad en contra del deber del Estado de tratar a todos por igual. Entonces, obviamente es muy paradójico, pero lo que se plantea es que hay una serie de temas sobre los cuales el Estado no debe posicionarse, sobre el cual debe ser neutro, y eso es una mayor garantía de que se respete la libertad de todos, los derechos de todos, ¿no? Y por lo tanto se excluye de la esfera de acción del Estado, como esfera legítima de acción, una serie de temas que tienen que ver con sexualidad, identidad de género, matrimonio, etcétera, etcétera. Stephanie, disculpa que te interrumpa, tienes que ir cerrando. Sí, entonces, simplemente cerrando, ¿qué añade esta perspectiva? Bueno, sobre el fenómeno, añade una capacidad mayor de entender digamos, la expansión muy rápida de la política antigénero en la sociedad y en la esfera política, y añade también a la literatura sobre el populismo en América Latina, porque logramos así visibilizar y entender mucho más la forma como ciertas derechas se han reformateado, han tratado de reenganchar con el pueblo a través de este discurso, lo cual nos permite también entender que el populismo de derecha, en muchos casos como en el Perú, se basa en un populismo que primero está construido desde abajo, ¿no? Es decir, desde la sociedad civil. Lo interesante también es que se trata de un populismo que se centra en la defensa de los intereses culturales del pueblo, más que los intereses socioeconómicos. Sabemos que tradicionalmente el populismo se articula en base a una defensa de los intereses socioeconómicos de las masas, ¿no? Aquí no se trata de lo socioeconómico, se trata de lo cultural, ¿no? Lo cual también es interesante porque nos muestra una visión del populismo relativamente nueva en el escenario latinoamericano. Gracias. Muchas gracias, Stephanie. Excelente. Bueno, tenemos muy poquito tiempo, pero igual me gustaría escuchar algunas reacciones del público o vía chat o vía levantar la mano. Yo puedo darme cuenta a través de la lista quienes levantan la mano bajo el sistema Zoom. Si lo levantan, físicamente no lo voy a ver porque mi pantalla no me permite ver a todo el mundo. Pero si lo levantan vía el sistema de Zoom, sí podré ver sus manos. Así que no sé si hay alguna pregunta, alguna reacción. ¿Alguien se anima? A ver, creo que vi una mano. Sí. Willy, ¿cómo estás? Buenas tardes. Por favor. Hola, hola, no sé, ¿me escuchan? Sí, muy bien. Ya. Bueno, quisiera ver si hay alguna posibilidad de que Eduardo comente el tema que ha tratado Débora. Es decir, en este caso el Estado actúa, no actúa. Hubo un fenómeno como que este acuerdo
de las Naciones Unidas con respecto a al derecho de consulta previa, fue aprobado en el Congreso por unanimidad, pero luego las acciones las prácticas creo que han sido muy dubitativas o muy ambiguas. Entonces no sé si, bueno, como esto tiene que ver también con el mundo amazónico, además de la deforestación, en fin, me gustaría, ojalá que pudiera haber una posibilidad de comentario, o también de parte de Débora, cómo ve este tema luego de los planteamientos que ha hecho Eduardo. Eso sería mi interrogación. Muchas gracias, Willy. No sé si hay alguna pregunta más para ir juntándolas. ¿Algún comentario, alguna...? Si no, vamos, Eduardo, Débora, tal vez reaccionando. Ah, hay uno más, vamos con uno más. Miguel Hernández. Gracias, un saludo a... ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, perfectamente. Gracias. Muchas gracias. Muy interesante todas las ponencias, me parece fascinante. Me resalta mucho la idea de cómo se construyen los nuevos sujetos sociales bajo estas categorías que están impulsadas internacionalmente, ¿no? De hecho, los ejemplos que ha presentado Débora, o Stephanie, o el mismo Eduardo, ven pues que hay una serie de fuerzas que son externas al mismo accionar del Estado, que a mí me parece importante resaltar, y cómo digamos, la ciudadanía o la sociedad civil organizada o no organizada se apropia fácilmente o rápidamente de estas nuevas categorías para impulsar, digamos, una serie de políticas que están tratando de establecerse desde hace muchísimo tiempo. En ese sentido, me parece interesante que la reflexión que se da entre la tensión que se genera entre el Estado, entre cumplir, digamos, con estos mandatos internacionales, cumplir con las demandas ciudadanas, y también manejarse con los recursos que se manejan según lo que explicó Eduardo, ¿no? Me parece importante de tener en consideración. Entonces, mi pregunta va por ese lado, ¿no? ¿Qué tan fácil es en este contexto peruano que las personas, la ciudadanía en general, se apropie rápidamente de estas nuevas categorías, y que en sus propias reflexiones e investigaciones, cómo ven eso, ¿no? ¿Resulta en una debilidad, fortalecimiento, etcétera, ¿no? ¿Cuál sería el camino que se está llevando a cabo? ¿Cómo podríamos reflexionar sobre ello en las investigaciones que ustedes han hecho? Excelente, Miguel, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Tal vez una más. Ok, entonces parece que no. Yo tengo una pregunta que tengo derecho como moderadora. La voy a plantear. A mí me parece bien interesante, creo, lo que se ha estado planteando sobre esta idea de interdependencias, ¿no? Eduardo hablaba mucho de que el Estado puede o no hacer cosas dependiendo también de cuáles son los desafíos y retos que tiene de los actores por afuera, ¿no? Pero luego Camila, digamos, y también Débora vienen con esta idea de estas asociaciones público-privadas, ¿no? Entonces, la pregunta grande que yo tengo un poco para todos, pero sobre todo para quienes han tocado este tema, es, siempre tendemos a mirar, y en la literatura, lo privado, ¿no? Como, digamos, en competencia con el Estado, ¿no? Y más aún, digamos, en el contexto peruano, ¿no? El privado tratando de aprovecharse del Estado. ¿Puede el Estado, puede lo privado, digamos, hacer una sociedad para empoderar? ¿Puede, digamos, el empoderamiento del Estado, su fortalecimiento y capacidad, venir desde el apoyo, la asociación con actores privados? ¿En qué condiciones, no? ¿Cuándo eso puede darse? Esa es la pregunta que me surgió. No sé si podemos hacer, tal vez los que crean que están interesados en responder un poco estas preguntas. Creo que no hay necesidad de hacerlo en algún orden en particular, sino de quienes creen que tienen algo que decir. Rapidito, antes que irrumpan en mi cuarto los unos que están entre las puertas. Los privados. Sí,
Sobre lo tuyo yo creo que sí, hay formas en que funciona. Por ejemplo, cuando hay que acreditar la calidad de ciertos productos, es bien importante que el Estado y los privados puedan contribuir, por ejemplo, en lo que es la SENASA, ¿no? En calidad sanitaria, en lo que fue todo un problema de agroexportación. Ahí hay confluencia de intereses y está más fácil. Más complejo cuando los objetivos pueden ser discordantes, ¿no? Y sobre el tema general que planteaba Willy, gracias por la pregunta. Perdón un segundo, por favor. Acaba de ser imposible porque he irrumpido un niño, pero el tema general es que es un tema que va más allá del caso de Débora, creo que de acuerdos internacionales, ecológicos y otros, en el cual firmar puede ser fácil, pero la implementación, ya está siendo retirado el vándalo, la implementación puede ser bien difícil, ¿no? Porque requiere una presencia estatal en territorios que generalmente no la tienen, compromiso de gasto, desarrollo de capacidades, más personal. Entonces puede ser muy fácil firmar y otra cosa ya es aterrizar muchas de estas cosas, ¿no? Y además porque creo que hay acuerdos y acuerdos. Los que te dan derechos, garantías, de pronto es más fácil activarlos y resistir que otros en los cuales hay de por medio obligaciones de mayor grado de complejidad y de implementación. Entonces, va a depender bastante, creo, bueno, nuevamente de la política, quienes están atrás empujando que estas cosas se cumplan, creando capacidad estatal, ¿no? Creando capacidad estatal. Y segundo, también la fortaleza de las organizaciones a las cuales se les otorgan beneficios o se les otorgan potestades para que puedan ejecutarlas y hacerlas valer, ¿no? Y sabemos que tradicionalmente estos temas, pues a veces esa puede ser una gran debilidad, ¿no? Puedes tener entonces un acuerdo macro, muchas protecciones, muchas garantías, buena voluntad también arriba al hacerlo, pero que a la hora de la hora pues es bien difícil que aterrice en algo concreto. Gracias y disculpen por el ruido. Yo quisiera responder después de Eduardo, porque justo eso me permitiría construir para responderle la pregunta de Guillermo, ¿no? El caso de la ley forestal es bien interesante para ver esta cuestión de lo que señala Eduardo, de, bueno, firmas algo, te comprometes a algo, y aunque tengas la voluntad, no, como que ninguneas el problema, como lo pusiste. El tema es que había una ley que ya descentralizaba la gestión forestal, que era enorme, era un poco que podías elegir pedazos si quisieras para aplicar. Y lo que hace el MINAM es recentralizar, de cierta manera porque tiene la voluntad de cumplir y porque hay recursos. Entonces, es interesante que los actores se apoderan de la categoría, como señala la otra pregunta, ¿no? De categoría indígena, y generan una comunidad a nivel internacional para bypassear al Estado, porque el Estado no puede hacer lo que dice que va a hacer, y a ellos les interesa que el Estado lo haga. Entonces consiguen algo que es bien particular, que es que el Estado pague directamente a las comunidades una compensación en dinero, algo que nunca había hecho el Estado, que son el programa de bosques y conservación, el PNCBSC, ¿no? Que será poca plata, pero está en las manos de las comunidades y ellos mismos gestionan. Si eso aumenta la capacidad estatal, es algo por verse, porque el problema de la deforestación no está en las comunidades indígenas, ¿no? Está en otro lado. Y para eso, efectivamente, la estrategia debería ser con el privado, pero tendrían que superar un path dependency que es muy fuerte, ¿no? Entonces, lo que hacen estos actores es, bueno, si tú vas a seguir funcionando así, yo no voy a seguir con tu regla, ¿no? Pero voy a usar tus espacios. Y eso es lo que intentamos demostrar. Que vayan a aumentar la capacidad estatal, lo dudo mucho. Al contrario, creo yo. Pero algo que no hacemos en este paper, sino en otro, es que sí podría aumentar la capacidad del Estado a nivel de la región, o sea, a nivel subnacional. Y eso es otra vez interesante. Uh-huh. Excelente, Débora, muchas gracias. Lamentablemente creo que no nos queda más tiempo, tenemos que empezar el siguiente panel.
Los invito, por favor, el siguiente panel tiene también interesantes trabajos en progreso, digamos, en avance, más ligados en los territorios locales y cómo eso, digamos, también nos da una perspectiva de las relaciones Estado-sociedad en el Perú. Por favor, es otro link, entonces los invito a buscar el siguiente panel, ingresar inmediatamente porque deberíamos empezar allí en un minuto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, chao. Gracias.